Hay algunos proyectos dando vuelta que buscan modificar la regulación de las parcelas. ¿Cómo se puede eventualmente dividir? ¿En qué cambia lo que tenemos respecto a lo actual o a lo que podría haber? ¿Se incorporarían eventualmente también algunas obligaciones para los propietarios de estos terrenos? Vamos a estar conversando de la discusión de cómo se ha llevado, qué pasa con esos proyectos junto a Patricio Álvarez, presidente de Chile Rural. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Buenas tardes. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Actualmente hay dando vueltas dos proyectos, al menos un proyecto presentado, otro anunciado, que busca justamente regular la forma como se subdividen los previos. Cuéntenos un poco en qué consisten estos proyectos, en qué están. Sí, mira, como dices tú, hay dos proyectos. Hay uno concreto que ya está presentado, que es una iniciativa parlamentaria del senador Espinosa y de la senadora Gatica, que son integrantes de la Comisión de Vivienda del Senado. Y hay otro proyecto que está anunciado por el gobierno, que lo viene anunciando desde julio del 2022 y la verdad que todavía no está presentado. Y todavía no tenemos muchos antecedentes de lo que va a decir este proyecto. La verdad que uno no puede opinar mucho mientras el proyecto no esté presentado, pues la semana pasada salió el ministro Valenzuela hablando en el diario Financiero sobre algunas directrices del proyecto. El domingo salió el ministro Monte hablando en el Mercurio respecto al proyecto nuevamente, pero la verdad que no cuadra, o no dicen lo mismo en una y otra entrevista. Entonces, la verdad que yo, para ser responsable, prefiero opinar una vez que esté presentado el proyecto. ¿A qué cree que se debe eso? Porque efectivamente estuve mirando y se han hecho varios anuncios a lo largo ya desde el 2022 hasta ahora. El gobierno anuncia que va a presentar el proyecto, el gobierno anuncia que está a punto de presentar el proyecto, en los próximos días ingresaría el proyecto, cosa que se ha repetido hasta hace cerca de 10 días. ¿Por qué no presentan entonces el proyecto? ¿Qué es lo que cree usted que está ahí topando? Mira, yo no sé si van a presentar el proyecto o no, pero, a ver, el gobierno ha tratado de regular esto desde el año 2022 por la vía administrativa. Sacó un par de circulares que finalmente ponían más requisitos para la regulación de parcelas por fuera de lo que decía la ley. De hecho, hace poquito, el mes pasado, hicieron una consulta pública para modificar la resolución exenta 3904, que es la que regula todo este tema de las parcelaciones. Entonces, la verdad que a mí no me cuadra que hagan una consulta pública para derogar una resolución exenta y reemplazarla por otra resolución exenta que finalmente va por la misma vía administrativa y además anuncian un proyecto de ley. Nosotros como Chile Rural la verdad que somos muy partidarios a que se presente un proyecto de ley serio que se haga cargo de ciertas externalidades negativas que tiene la parcela, las parcelaciones, pero que esto se tramite en la sede que corresponde, que es el Poder Legislativo, o sea, mediante los distintos anuncios del gobierno e incluso mediante la presentación de esta iniciativa parlamentaria, eso nos da un poco la razón, o nos da la razón a nosotros de lo que hemos venido postulando, que el tema de la regulación de parcelaciones es materia de ley y no debe ir por la vía administrativa, sino que se debe discutir en el Congreso. ¿Cuáles son los problemas que se supone se buscarían modificar o solucionar con este proyecto de ley? ¿Por qué se motiva? Sí, que las parcelas, o sea, que la legislación vigente es antigua, es del año 1980, entonces hay que modernizarla. En pandemia, efectivamente hubo un boom de crecimiento de las parcelas y yo creo que las principales, o los principales problemas en los que nosotros también estamos de acuerdo, a nosotros el año pasado nos invitaron a la Comisión de Vivienda del Senado y a la Comisión de Agricultura de la Cámara, y nosotros pusimos que, ponte tú, el tema de los servicios, que va a poder parcelar el loteador de hacerse cargo de algunos servicios básicos como la electricidad, como el agua potable. Yo creo que también hay que ponerse de acuerdo con los distintos municipios para hacerse cargo de la basura. Yo creo que esas son las externalidades negativas que tienen hoy día o las mayores externalidades negativas que tienen las parcelaciones. Ahora, eso pensando en que, bueno, a veces están súper cerca de los centros urbanos, a veces están bastante más lejos, entonces tiene que llegar un camión de basura y todos los servicios a este lugar que estaba más alejado. Ahí discúlpame que te interrumpa, pero la iniciativa parlamentaria que está presentada por el senador Espinosa y por la senadora Gatica, un poco se hace cargo de eso. Lo que postulan ellos en este proyecto de ley es cambiar el artículo 1 del decreto de ley 3516 que dice que eh, tiene que cumplir tres requisitos para poder subdividir a 5.000 metros. O sea que el predio
sea rural, o sea, que esté fuera del radio urbano, que la superficie de subdivisión no sea inferior a 5.000 metros y que un tercer punto que le agregaron el año pasado o el año antepasado en una modificación a la ley es que todos los predios resultantes de la subdivisión tienen que tener acceso a camino público o una servidumbre inscrita que lleve a un camino público finalmente para evitar que queden lotes ciegos. Entonces, el proyecto presentado por el senador Espinosa y por la senadora Gatica dice que inclusive se pueda subdividir a 2.500 metros, siempre y cuando, en vez de 5.000, siempre y cuando los predios estén a 10 kilómetros del radio urbano, o sea, no más allá de 10 kilómetros del radio urbano, y que el loteador se haga cargo de servicios básicos como el agua, la electricidad y alguna solución de alcantarillado. Eso en grandes rasgos es lo que dice este proyecto que les presentado. Ya, ¿y qué les parece a ustedes? ¿Es sensato? ¿Se hace cargo del problema o eventualmente no? ¿Les parece razonable? Y a excepción de lo que dice el gobierno, que la verdad que el proyecto es bien enredado, habla de conjuntos residenciales rurales, de los cierres, el ministro Valenzuela ha salido hablando y echándole la culpa al tema de los perros asilvestrados. Yo creo que ahí se están enredando en otras cosas y finalmente lo más sensato yo creo que es hacerse cargo de los servicios básicos. Y finalmente, ¿para qué vamos a andar con cosas? Hoy día es un hecho que la gente quiere salir de las grandes ciudades y vivir en la ruralidad y está en todo su derecho porque la ley hoy día se los permite. Entonces, Ahora, puede haber un tema que quizá a alguien le moleste que haya personas que tengan parcelas de agrado, que en el fondo es tierra, que en vez de destinarse a fines productivos o a otros, lo ocupen en forma personal para su uso y goce familiar. es que al final el hecho de construir una casa en una parcela o sea, no le cambia la aptitud agrícola, ganadera, forestal al suelo. Hay mucha gente que tiene su parcela, se hace su huerto, plantas frutales, y la verdad que ahí no se está modificando la aptitud del suelo. Claro, no, pero no se está modificando eso técnica, pero en la práctica no se está utilizando para producir alimentos, por ejemplo. O sea, si no se está utilizando para producir alimentos, es porque hoy día la verdad que no hay ningún incentivo del gobierno para que los agricultores trabajen sus tierras. O sea, hoy día está complicado el tema de los agricultores. Los últimos 2 o 3 años, la verdad que los agricultores no han tenido buenos años y tampoco tienen ningún incentivo de invertir porque el gobierno tampoco les da ningún incentivo. Entonces, la verdad que uno tampoco puede obligar a las personas a que destinen la tierra a alguna actividad X. Entonces, Bueno, dentro de las discusiones o las cosas que se han contemplado o se han manifestado en parte del proyecto del gobierno, dicen que parte del territorio debería destinarse a conservación agrícola y o ambiental. ¿Ustedes han sabido algo de eso? mira, yo la verdad que partiría trabajando los planes reguladores primero, porque hoy día creo que un 3% de la superficie de Chile es urbana, entonces con un 3% va a vivir toda la población. Pues hoy día lo que quiere el ministro Valenzuela y el ministro Montes es que todas las cosas le está quitando el derecho a la gente de vivir en las zonas rurales. Entonces, está bien. Hay en zonas, ponte tú, que sí debe destinarse parte de las parcelaciones a conservación y que eso se hace así hoy día, ponte tú. Hay varias parcelaciones en la zona de la Patagonia que, no sé, pues son 100 hectáreas, por darte un ejemplo, y sacan 50, 100 parcelas y el resto se destina a conservación. Pero eso, como te digo, es materia de ley, o sea, si se discute en el Congreso, se aprueba, nosotros estamos dispuestos a respetarlo a cabalidad. Y yo lo encuentro razonable, o sea, de que los proyectos tengan áreas comunes. ¿Es que ustedes consideran que hay retrasos en la aprobación de la subdivisión de los predios? Porque una cosa son los proyectos que buscan modificar y otra cosa es cómo funciona actualmente. O sea, hoy día no está funcionando como dice la ley. La misma resolución exenta 3904 que yo te hablé antes, que es la que quieren derogar y reemplazar por otra, por Pero la que cual está hicieron esta vigente. consulta pública, esa es la que marca los plazos o esa es la que regula los plazos, que son 20 días. Hoy día la verdad que en ninguna parte se respetan los plazos de 20 días, sino que a veces pueden pasar 6 meses, un año, porque las circulares que salieron hace 2 años atrás tienen medidas dilatorias donde ofician a distintos órganos del Estado que se demoran en contestar y además
estamos viendo un tema bien delicado, porque esas circulares como son arbitrarias y dejan mucho poder en manos del funcionario que toma la decisión, inclusive en el sur del país hay algunos sumarios por temas de corrupción, donde, se está investigando si es que algún funcionario del SAC recibió incentivos para poder apurar las subdivisiones o para aprobar cierta subdivisión, pues finalmente, claro, cuando hay casos arbitrarios como este, uno pone mucho poder en las manos del funcionario que toma la decisión. Pero en la práctica, ¿cómo está funcionando? ¿Cuáles son los problemas que ustedes ven que de alguna manera se paralizan si es que hay proyectos que buscan cambiarlo? Tenemos que seguir viviendo mientras eso no ocurra. Sí, claro, o sea, hoy día hay retrasos brutales en el SAC. Uno ingresa una carpeta, realmente el SAC juzga, o sea, juzga ex ante si es que es un proyecto dedicado a vivienda o no, y claro, oficia al MIMBU, oficia al Servicio de Medio Ambiente, hasta puede oficiar a la municipalidad, y en base a eso te prejuzgan, cuando la ley dice que el SAC solamente es encargado de certificar que los lotes resultantes sean de al menos 5.000 metros, que no se modifique la aptitud agrícola, ganadero, forestal del suelo y que los lotes inscritos tengan salida a camino público una servidumbre inscrita. Entonces, O sea, son cosas súper hoy día se objetivas, están tomando súper facultades que, medibles en el fondo. hoy día se están tomando facultades que no tienen, y de hecho nosotros como asociación gremial tenemos vigente hoy día un juicio de nulidad de derecho público contra estas circulares que se está tramitando en los juzgados civiles. O sea, es un tema para estar mirando. Ahora, ustedes como gremio, ¿en qué otras materias están dando la mirada con preocupación? ¿Dónde más están inquietudes? Sí, nuestra principal inquietud es que, y de lo que nosotros y en lo que nosotros hemos trabajado desde un principio como gremio, es que se regule el tema de las parcelas. Y nosotros, la verdad que hemos sido donde nos han invitado, participamos activamente en esta ronda de conversatorios que hubo de la Comicivil para, para escribir o para tomar ideas del nuevo proyecto que supuestamente va a presentar el gobierno. Hemos participado en la Comisión de Vivienda del Senado, hemos participado, como te dije antes, en la Comisión de Agricultura de la Cámara. Entonces a nosotros nos interesa que este tema se regule para que finalmente fluya y se respete la regulación actual y no sigamos legislando por la vía administrativa, que la verdad que eso es lo único que trae es incertidumbre y arbitrariedad. O sea, en base a este tema de las parcelas funciona un ecosistema más o menos grande, o sea, hay topógrafos, hay contratistas, hay gente que se dedica a los cierres, y la misma gente dueña de parcelas hoy día están un poco en la incertidumbre y no sabe qué va a pasar a futuro. Entonces, nosotros lo que vamos a seguir trabajando es que el tema se regule, ojalá con un cambio de ley que nosotros creemos que es la vía apropiada para regular este tema. ¿Y les parece razonable el proyecto del senador Espinosa y la senadora Gatica? Nos parece bien razonable, o sea, como todo proyecto de ley, yo creo que es perfectible, y tú sabes que siempre en los proyectos se Entran de ingresa una una forma y cosa después y saben después cómo se ingresa una terminan. cosa, y después se va perfeccionando en el camino, pero nos parece bien sensato, razonable, y lo más importante que es simple. Lo que yo he leído de los anuncios del ministro Valenzuela y el ministro Montes, que el proyecto del gobierno es sumamente enredado, entonces realmente no se entiende bien y seguramente no va a ser de fácil tramitación. Una última cosa, ¿cómo ven ustedes la tendencia? Porque claramente con el COVID, bueno, toda la gente que pudiera le habría gustado irse a vivir al campo con harto espacio, así como también después del terremoto nadie quería vivir en altura, pero esas cosas se van revirtiendo. Ya habiendo pasado algunos años, ¿cómo ven las tendencias? Nosotros todavía vemos la tendencia de que la gente quiere vivir en el campo, todavía tienen ganas de salir en el campo. Sobre todo hoy día tenemos un tema con la delincuencia. Las ciudades grandes, sobre todo, están cada vez más peligrosas, y hay mucha gente que quiere salir de ciertos barrios e irse a ir al campo, tener una vida más tranquila. Hoy día yo creo que después de la pandemia algo quedó del teletrabajo, de las opciones de trabajo remoto, entonces hoy día hay para mucha gente que el estar presente en el trabajo físicamente, por decirlo de alguna forma, no es impedimento para poder hacer su trabajo. Entonces nosotros creemos que la tendencia debería ser que siga aumentando este tema y que cada vez se descentralice un poco más Chile y la gente pueda vivir fuera de las grandes ciudades y pueda vivir en el campo, de lo que está en todo su derecho finalmente. Porque la gente tiene derecho a irse a ir al campo y tener una vida más tranquila. Entonces, y elegir dónde vivir, si al final
nadie te puede decir dónde vivir, la gente puede elegir libremente dónde vivir. Veamos si presentan finalmente el proyecto. Hace pocos días el ministro volvió a insistir que lo van a ingresar, y que vamos a estar a esa espera. Muchas gracias, Patricio, por conversar con nosotros. Que tengamos muy buen día. Muchas gracias a ti, Bárbara, que estés bien. Igualmente. Lo dejamos invitado a que sigan con nosotros aquí en emol.com.